El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre las piedras irregulares de la plaza de armas, y Esteban Morales sentía cómo el sudor se le escurría lento por la frente arrugada mientras acomodaba por centésima vez los relojes de imitación sobre su mesa plegable. A sus 72 años, con la espalda doblada por décadas de trabajo duro y las manos manchadas por la vida, nunca había imaginado que estaría ahí, bajo el sol despiadado, vendiendo baratijas para poder comer. Los zapatos que llevaba tenían las suelas tan gastadas que podía sentir cada piedrecita del pavimento, y la camisa blanca remendada tantas veces que ya parecía un mapa de cicatrices, se le pegaba al cuerpo como una segunda piel empapada en desesperación. Su mesa era un altar de necesidad. Relojes dorados que perdían el color con la primera lluvia, cadenas que se oxidaban al contacto con el sudor, pulseras que prometían durar para siempre pero que se rompían antes del primer mes. Todo dispuesto con el cuidado obsesivo de quien sabe que cada peso cuenta, cada venta es la diferencia entre comer o no cenar. Los transeúntes pasaban de largo, algunos ni siquiera volteaban a mirar, otros lo hacían con esa mezcla de lástima y desprecio que duele más que la indiferencia. Esteban había aprendido a no esperanzarse con cada cliente potencial, a no levantar demasiado la vista cuando alguien se acercaba, porque la decepción dolía menos cuando no se permitía la ilusión. La mujer que se acercaba esa mañana caminaba diferente al resto. Sus zapatos de tacón sonaban contra el pavimento con la autoridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero, y su traje sastre gris perla parecía haber salido directamente de las páginas de una revista cara. Debía tener unos 50 años, pero llevaba esa elegancia artificial que solo da el dinero bien invertido en tratamientos y cirugías. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, no tenía ni un cabello fuera de lugar, y sus uñas, pintadas de rojo sangre, brillaban como pequeñas dagas bajo la luz del sol. Era el tipo de mujer que Esteban recordaba de su juventud, cuando él también había sido alguien, cuando también había tenido el poder de hacer que otros temblaran con una mirada. Se detuvo frente a su mesa con esa sonrisa que él conocía demasiado bien, la sonrisa que usan los ricos cuando van a divertirse a costa de los pobres. No era malicia pura, era algo peor. Era el aburrimiento de quien tiene tanto que ya no sabe qué hacer para sentirse vivo, y encuentra entretenimiento en la humillación ajena. Sus ojos verdes, fríos como esmeraldas falsas, recorrieron la mercancía con el mismo desprecio con que se mira un basural, y luego se posaron en Esteban con una curiosidad cruel que le hizo recordar cosas que había tratado de olvidar durante 40 años. «¿Cuánto por todos estos relojes de juguete?», preguntó con una voz educada pero afilada, señalando la mercancía con un dedo adornado con un anillo de diamante que valía más que todo lo que Esteban había tocado en los últimos 10 años de su vida. El tono era aparentemente neutro, pero había algo debajo, una corriente de desprecio que hacía que cada palabra sonara como una bofetada envuelta en terciopelo. «Son 300 pesos cada uno, señora», respondió Esteban con la voz ronca, tratando de mantener esa dignidad que se había vuelto tan frágil como papel mojado, pero que era lo único que le quedaba después de tantos años de caídas. La carcajada que soltó la mujer fue como cristal rompiéndose, aguda y cortante, diseñada para herir. «¿300 pesos por esta basura china?», dijo, y cada palabra cayó sobre Esteban como piedras arrojadas con precisión. Algunos transeúntes empezaron a detenerse, atraídos por el espectáculo que se estaba formando, y Esteban sintió esa sensación familiar de ser observado como un animal en el zoológico, expuesto y vulnerable. La mujer se dio cuenta de la audiencia que se estaba formando y su sonrisa se hizo más amplia, más cruel, como si la atención ajena fuera el combustible que necesitaba para seguir adelante. «Mira, viejito», continuó, alzando la voz lo suficiente para que todos pudieran escucharla, «te voy a proponer algo divertido para alegrarme el día». Se acercó más a la mesa, y Esteban pudo oler su perfume caro, una fragancia que costaba más que lo que él ganaba en 3 meses, mezclándose con el olor a sudor y desesperación que emanaba de su propia ropa. «Si logras vender toda esta porquería antes del anochecer», dijo, saboreando cada palabra como si fuera un vino fino, «me caso contigo». La risa que siguió fue peor que la primera. No solo era la suya, sino que contagió a algunos de los espectadores, creando una sinfonía de burla que resonó en el pecho de Esteban como tambores de guerra. La humillación le quemaba las mejillas, le subía por el cuello como fuego líquido, pero había algo en esa risa que le resultaba dolorosamente familiar. Un eco del pasado que no podía ubicar exactamente, pero que le revolvía el estómago con una mezcla de náusea y reconocimiento. «¿Qué dices, abuelo?»,
insistió la mujer, disfrutando cada segundo del espectáculo que había creado. ¿Te animas a ser mi príncipe azul? Las carcajadas se multiplicaron. Algunos sacaron sus teléfonos para filmar la escena, y Esteban sintió como el mundo se le hacía más pequeño, más sofocante. Pero en ese momento, mientras miraba directamente a los ojos de su torturadora, el reconocimiento lo golpeó como un rayo que le partió el alma en dos mitades sangrantes. Victoria Sandoval, la misma mujer que había destruido su familia hacía 40 años, cuando él era Esteban Morales de la Fuente, heredero de una de las haciendas más prósperas de todo el estado. La misma que había seducido a su padre viudo, que había falsificado documentos de propiedad, que había sobornado jueces y abogados, que había tejido una red de mentiras tan perfecta, que cuando se cerró sobre su familia, ya no había escape posible. La misma mujer que había causado que su madre muriera de vergüenza y que su hermana menor se ahorcara en el río, incapaz de soportar la deshonra que había caído sobre el apellido Morales. 40 años habían pasado desde entonces. 40 años en los que Esteban había caído desde las alturas del poder y la riqueza hasta este punto más bajo de su existencia, vendiendo relojes baratos en una plaza polvorienta. 40 años en los que había trabajado de todo: cargador en mercados, barrendero, lavacoches, jardinero, cualquier cosa que le diera unos pesos para sobrevivir un día más. 40 años en los que se había levantado cada mañana con la esperanza de que tal vez ese día las cosas mejoraran. Pero sobre todo, 40 años en los que había soñado con este momento, con volver a encontrarse cara a cara con la mujer que había convertido su vida en un infierno. Victoria no lo había reconocido. Las décadas de pobreza, trabajo duro y sufrimiento habían transformado su rostro en algo irreconocible. Su cabello, que una vez había sido negro y abundante, ahora era una corona de plata escasa. Su cuerpo, que una vez había sido fuerte y erguido, ahora estaba encorvado por el peso de los años y la desesperanza. Sus manos, que una vez habían firmado contratos millonarios, ahora estaban curtidas y manchadas por 1000 trabajos diferentes. Pero él la reconocería aunque hubieran pasado 100 años. Esos ojos verdes como veneno, esa forma arrogante de inclinar la cabeza, esa crueldad refinada que disfrazaba de sofisticación. «Acepto su propuesta, señora», dijo Esteban, y su voz salió más firme de lo que él mismo esperaba. Las palabras cortaron el aire como una espada, silenciando momentáneamente las risas. Victoria levantó una ceja, sorprendida por la falta de humillación en su tono. Había esperado súplicas negativas, tal vez lágrimas, pero no esta aceptación serena que tenía algo de desafiante, algo que la incomodaba sin que pudiera explicar por qué. «¿En serio, viejito?», preguntó, recuperando rápidamente su compostura de depredadora. «¿Crees que alguien va a comprar esa chatarra?». Se volvió hacia los espectadores buscando complicidad en su crueldad. «Miren esto, el anciano cree que puede ser mi esposo. ¿No es adorable?». Las risas volvieron, pero menos intensas, como si algo en la actitud de Esteban hubiera cambiado la dinámica del espectáculo. «Si lo logro», continuó Esteban, ignorando completamente las burlas que lo rodeaban, «no me voy a casar con usted». Sus palabras salieron cargadas de una intensidad que sorprendió incluso a Victoria. Era como si hubiera una corriente eléctrica corriendo por debajo de la superficie, algo peligroso y contenido. «Quiero algo mucho mejor que eso». Por primera vez desde que había comenzado este juego cruel, Victoria sintió un escalofrío de incertidumbre. Había algo en la forma en que este anciano la miraba que le resultaba perturbador, como si pudiera ver a través de todas sus máscaras, como si conociera secretos que ella había enterrado hace décadas. «¿Y qué quieres entonces, anciano?», preguntó, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. «Si vendo todo esto antes del anochecer», dijo Esteban, y cada palabra salió medida, pesada, cargada de 40 años de dolor y planificación. «Quiero que me escuche una historia. Solo eso. Una historia sobre una hacienda que se llamaba San Miguel de los Morales, sobre una familia que fue destruida por la codicia, y sobre una mujer que se creía muy inteligente pero que nunca entendió el verdadero costo de sus acciones». El nombre de la hacienda cayó sobre Victoria como un martillazo. Por un momento su máscara de superioridad se resquebrajó, y en sus ojos apareció algo que podría haber sido miedo, o tal vez reconocimiento. Sus manos, hasta entonces firmes y seguras, temblaron ligeramente, y tuvo que apretar los puños para controlarse. «Está bien, viejito», dijo finalmente, pero su voz sonaba forzada, como si las palabras le costaran trabajo salir. «Si vendes toda esa basura, te escucho tu cuento de hadas». Victoria se alejó con pasos menos seguros de los que había llegado,
pero no antes de voltear varias veces a mirar a Esteban, como si tratara de descifrar un enigma que la inquietaba profundamente. Los espectadores se dispersaron gradualmente, algunos comentando entre ellos sobre la extraña apuesta que acababan de presenciar, otros ya olvidándose del incidente mientras volvían a sus propias vidas. Pero Esteban se quedó ahí, solo con su mesa de relojes baratos y con una oportunidad que había esperado durante 4 décadas. Las primeras horas fueron un desastre absoluto, como él había esperado. Los clientes se acercaban, miraban los relojes con el desprecio habitual, preguntaban precios y se alejaban sin comprar nada cuando escuchaban las cifras. El sol se hacía más intenso conforme avanzaba la mañana, y Esteban sentía cómo la deshidratación empezaba a hacer mella en su cuerpo de 72 años. Sus manos temblaban ligeramente por la edad y el cansancio, y cada vez que tenía que acomodar la mercancía, sus articulaciones protestaban con pequeños latigazos de dolor. Pero algo había cambiado en él desde el encuentro con Victoria. Ya no era solo un anciano desesperado tratando de vender relojes para sobrevivir. Era un hombre con una misión, con un propósito que le daba fuerzas que creía haber perdido para siempre. Cada cliente que se acercaba era una oportunidad no solo de hacer una venta, sino de acercarse un paso más a su objetivo. Empezó a hablar con las personas de manera diferente, no con la desesperación del vendedor hambriento, sino con la dignidad de quien tiene algo importante que hacer. «Señora», le dijo a una mujer de mediana edad que se había detenido a mirar los relojes, «estos relojes no son perfectos pero funcionan. A veces eso es suficiente». La mujer lo miró sorprendida por la honestidad, tan diferente a los discursos de ventas habituales. «¿Cuánto cuesta este?», preguntó, señalando uno dorado. «300 pesos, pero si lo compra junto con este otro se los dejo en 500. Era una oferta justa, sin trucos, sin presión. La mujer compró los 2 relojes. Cada venta después de esa fue un pequeño milagro. Un estudiante universitario compró uno para su novia porque le gustó la historia que Esteban le contó sobre el tiempo y la paciencia. Un trabajador de la construcción compró otro porque se le había descompuesto el suyo y necesitaba algo barato pero funcional. Una abuela compró 3 para sus nietos, conmovida por la cortesía del anciano vendedor que la trató con respeto en lugar de desesperación. Lentamente, penosamente, como quien sube una montaña paso a paso, la pila de relojes comenzó a disminuir. Pero el tiempo también corría inexorablemente. A las 3 de la tarde, había vendido casi la mitad de su mercancía, pero el sol ya empezaba su lento descenso hacia el horizonte, recordándole que el plazo se acortaba con cada minuto que pasaba. Sus piernas dolían tanto que apenas podía mantenerse en pie, y la garganta se le había secado completamente. Hacía horas que no comía nada, y el estómago le rugía como un animal hambriento. En ese momento Victoria pasó por ahí acompañada de 2 mujeres igualmente elegantes, sus amigas de la alta sociedad que habían venido a presenciar el espectáculo de la humillación del anciano. Cuando vieron que aún tenía mercancía en la mesa, sus risas resonaron como látigos en el aire. «¿Cómo vas, príncipe azul?», le gritó Victoria desde lejos, sin molestarse en acercarse. «¿Ya tienes lista la argolla?». Sus amigas se rieron más fuerte, como hienas esperando los restos del banquete. Pero Esteban no se inmutó. Las miró directamente a los ojos sin bajar la cabeza, sin mostrar vergüenza. «Aún queda tiempo, señora», respondió con voz clara, que llegó a sus oídos a pesar de la distancia. «Y aún quedan relojes». Había algo en su tono que hizo que las risas se desvanecieran gradualmente, algo que las hizo sentir incómodas sin saber exactamente por qué. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo y contra sus propias limitaciones físicas. Esteban empezó a bajar los precios dramáticamente. 250 pesos, 200, 150. Los transeúntes empezaron a acercarse más, atraídos por las ofertas, pero él sabía que estaba sacrificando las ganancias por la velocidad. No importaba. El dinero no era el objetivo real de esta venta desesperada. A las 5:30 de la tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de los primeros tonos naranjas del atardecer, Esteban había vendido todos los relojes excepto 5. Sus fuerzas estaban al límite absoluto, y el corazón le latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación en las sienes. El sudor le corría por la cara como pequeños ríos salados, y las manos le temblaban no solo por la edad, sino por el agotamiento y la tensión emocional. Un joven empleado de oficina se acercó y compró 2 relojes por 100 pesos cada uno después de un breve regateo. Quedaban 3. El sol estaba cada vez más bajo, pintando las fachadas de los edificios con tonos dorados que anunciaban el final del día.
Esteban miró hacia el cielo y calculó que le quedaba menos de una hora antes de que oscureciera completamente. Una pareja de novios compró otro reloj como recuerdo de su visita a la ciudad. Quedaban 2. El tiempo se escurría entre sus dedos como arena fina, y cada minuto que pasaba lo acercaba más al fracaso, pero también lo acercaba más al momento en que tendría que enfrentar a Victoria, y extrañamente eso no lo asustaba. Había vivido tantos fracasos en su vida que uno más no haría diferencia, pero la oportunidad de decir la verdad, de contar su historia, eso sí tenía valor. A las 6:15, cuando el sol ya estaba tocando el horizonte con sus rayos oblicuos, una señora mayor se acercó y compró el penúltimo reloj para su esposo. Quedaba uno solo, pero ya eran las 6:30 y la luz empezaba a desvanecerse rápidamente. Esteban tomó el último reloj entre sus manos temblorosas y lo miró como si fuera una reliquia sagrada. Todo su futuro, todo su pasado, toda su oportunidad de redención dependía de esta última venta. Victoria apareció de nuevo, esta vez sola, caminando hacia él con esa sonrisa triunfante de quien sabe que ha ganado la apuesta. «Veo que te queda uno, anciano», dijo, deteniéndose frente a la mesa con los brazos cruzados. «Lástima, estuviste muy cerca». Se acercó más y tomó el último reloj entre sus manos, examinándolo con falso interés. «¿Sabes qué? Te voy a hacer un favor. Te lo compro yo misma. 50 pesos». Extendió el billete hacia Esteban, pero él no lo tomó. En cambio, la miró directamente a los ojos por primera vez en 40 años. Y en esa mirada había algo que hizo que Victoria sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No», dijo Esteban con una voz que ella no reconocía pero que le resultaba inquietantemente familiar. «El trato era vender todo antes del anochecer. Si usted me lo compra, es trampa». Victoria se quedó sorprendida por la dignidad en su tono, por la firmeza en su negativa. Había esperado que aceptara cualquier ayuda, cualquier salida de su situación desesperada, pero este anciano tenía un código de honor que ella no había anticipado. «Entonces perdiste, viejito», dijo, tratando de recuperar su superioridad. «El sol ya se está ocultando». Señaló hacia el horizonte donde efectivamente el sol estaba a punto de desaparecer completamente. Esteban sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que Victoria sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Era una sonrisa que conocía, que había visto antes, hace muchos años, en circunstancias que prefería no recordar. «Aún no anochece, señora», dijo él con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. En ese instante, como si el destino hubiera estado esperando el momento perfecto para intervenir, un niño de unos 10 años se acercó corriendo, con la respiración agitada y unos billetes arrugados en la mano. «Señor, señor», gritó mientras se acercaba, «mi mamá me mandó a comprarle un reloj. Dice que es para el cumpleaños de mi papá mañana y que usted vende los más bonitos de toda la plaza». Esteban tomó el último reloj con manos que ya no temblaban y se lo entregó al niño, que le dio 50 pesos arrugados y salió corriendo de regreso hacia donde lo esperaba su madre. Victoria se quedó paralizada, mirando la mesa vacía mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de los edificios, sumiendo la plaza en esa penumbra violeta que precede a la noche. «Cumplí mi parte del trato», dijo Esteban, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz quebrada de un anciano humillado, sino la voz firme de un hombre que había recuperado algo que creía perdido para siempre. «Ahora usted cumple la suya, me va a escuchar». Victoria quiso alejarse, algo en toda esta situación la estaba poniendo muy nerviosa, pero su orgullo y la presencia de algunos curiosos que aún los observaban le impedían retractarse públicamente. «Está bien», dijo con voz tensa, tratando de mantener algo de su compostura anterior. «Cuenta tu historia y terminemos con esto de una vez». Esteban se sentó lentamente en la silla plegable que había sido su trono de humillación durante tantos años, pero que ahora parecía el asiento de un juez a punto de dictar la sentencia más importante de su vida. «La historia que le voy a contar», comenzó Esteban con voz pausada, midiendo cada palabra, «es sobre una hacienda que se llamaba San Miguel de los Morales. Era una propiedad hermosa, con miles de hectáreas de tierra fértil, ganado de la mejor calidad, y campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había sido construida por mi bisabuelo en 1880, y durante 5 generaciones había sido el orgullo y el sustento de nuestra familia». Victoria se tensó visiblemente al escuchar los detalles específicos. Sus ojos se agrandaron con algo que podría haber sido miedo o reconocimiento, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente.
Ya no había duda en su mente de que esta no era una coincidencia, pero todavía no podía procesar completamente lo que estaba sucediendo. Los Morales de la Fuente, continuó Esteban, éramos gente trabajadora y honrada. Tratábamos bien a nuestros empleados, ayudábamos a la comunidad en tiempos difíciles, y nuestra palabra tenía valor en todo el estado. Su voz se fue haciendo más intensa, más cargada de emoción contenida. Mi padre, don Rodrigo Morales de la Fuente, había enviudado joven, cuando mi madre murió dando a luz a mi hermana menor. Era un hombre bueno, noble, que se había dedicado por completo a criarnos y a mantener la hacienda próspera. El patrón de esa hacienda tenía 2 hijos, siguió Esteban, y ahora su voz comenzaba a quebrarse ligeramente. El mayor se llamaba Esteban, y estaba destinado a heredar todo. Era un joven idealista de 30 años, que creía en el amor verdadero, en la bondad de las personas, y en que el trabajo honesto siempre era recompensado. La menor era una muchacha dulce de 18 años, que se llamaba Esperanza, que soñaba con ser maestra y que ayudaba a los niños de los trabajadores a aprender a leer y escribir. Victoria había palidecido completamente. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera rezando o maldiciendo en silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen que la aterraba. Un día, continuó Esteban, llegó a la hacienda una mujer muy hermosa, muy inteligente, que decía venir de la capital en busca de inversiones rurales. Se presentó como una empresaria exitosa, viuda también, que había heredado una fortuna de su difunto esposo y que quería invertirla en propiedades agrícolas. Su voz se endureció. Se llamaba Victoria Sandoval, y tenía unos 30 años y una sonrisa que podía convencer a cualquiera de que sus intenciones eran puras. Esa mujer, dijo Esteban, y cada palabra salía como una gota de veneno destilado durante décadas, se dedicó sistemáticamente a seducir al padre de familia. Era astuta, paciente. No se apresuró. Primero se ganó la confianza de toda la familia, se hizo indispensable en las decisiones de la hacienda, convenció a mi padre de que la necesitaba no solo como socia, sino como compañera de vida. Victoria quiso interrumpir, quiso huir, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada por el horror de escuchar su propia historia contada desde el otro lado, desde la perspectiva de las víctimas que había creado. Mi padre era un hombre solitario que había pasado 12 años sin compañía femenina. Continuó Esteban inexorablemente. Victoria sabía exactamente qué decir, qué hacer, cómo tocarlo, cómo hacerle creer que lo amaba de verdad. Se casaron 6 meses después de conocerse, en una ceremonia pequeña pero elegante. Yo estuve presente, feliz de ver a mi padre sonreír de nuevo. Mi hermana Esperanza ayudó a Victoria a elegir el vestido de novia. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Victoria, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de horror puro. El pasado que había tratado de enterrar estaba siendo desenterrado con palas de acero, y cada revelación era como un golpe físico. Después de la boda, siguió Esteban, Victoria convenció a mi padre de que modernizara la administración de la hacienda, que pusiera todo a su nombre también, para proteger los bienes en caso de que algo le pasara, que cambiara el testamento para asegurar que ella pudiera seguir administrando todo si él faltaba, que firmara poderes legales para que ella pudiera tomar decisiones importantes cuando él estuviera ocupado con el ganado. Poco a poco, documento por documento, firma por firma, Victoria se fue apoderando de todo. Mi padre confiaba ciegamente en ella, y nosotros confiábamos en mi padre. Nadie sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. La voz de Esteban se quebró ligeramente. Cuando mi padre murió de un infarto súbito, 2 años después de la boda, descubrimos que Victoria era legalmente la dueña de todo. La hacienda, el ganado, las cuentas bancarias, incluso la casa donde habíamos nacido. Victoria estaba llorando abiertamente ahora, con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. No, no era así, yo no quería, murmuró con voz quebrada, pero Esteban continuó sin piedad. Nos echó de la casa 3 días después del entierro, dijo con una frialdad que helaba la sangre. A mí, a mi hermana, a mi madre anciana que había vuelto para el funeral. Nos dijo que la propiedad era suya por derecho legal y que si no nos íbamos voluntariamente llamaría a la policía. Nos fuimos con la ropa que llevábamos puesta y la certeza de que habíamos sido víctimas del engaño más cruel que se pueda imaginar. Mi madre no pudo soportar la vergüenza. Una mujer que había sido respetada en toda la región, que había criado a sus hijos con honor, que había sido la esposa fiel de un hombre bueno, de repente se encontró sin hogar, sin dinero,
sin futuro. Murió 6 meses después, oficialmente de neumonía, pero todos sabíamos que había muerto de tristeza y deshonra. Victoria se tambaleó como si fuera a desmayarse. «Perdóname», susurró, «por favor, perdóname. Yo era joven, ambiciosa, no pensé en las consecuencias, pero Esteban no había terminado. Mi hermana Esperanza no pudo vivir con el peso de lo que había pasado. Era una muchacha pura, inocente, que no entendía cómo el mundo podía ser tan cruel. Una mañana la encontramos en el río, ahorcada con su propio rebozo. Tenía 18 años y toda la vida por delante. Su voz se quebró completamente. Había dejado una carta donde decía que no podía vivir sabiendo que había ayudado a elegir el vestido de novia de la mujer que destruyó a nuestra familia. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos de la ciudad parecían haberse desvanecido, como si el mundo entero estuviera esperando el final de esta confesión que había tardado 40 años en ser contada. «Y yo», continuó Esteban con voz ronca, «tuve que enterrar a mi madre y a mi hermana en tumbas de pobres, pagadas con el dinero que pude conseguir vendiendo lo poco que había podido salvar. Tuve que ver cómo mi mundo se desmoronaba, cómo todo lo que amaba desaparecía por la codicia de una mujer que ni siquiera nos conocía realmente». Victoria estaba de rodillas en el pavimento, ya sin importarle su traje caro o su reputación. Esteban murmuró, y al decir su nombre completo por primera vez en 40 años, las últimas piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. «Dios mío, eres tú», pensé. «Todos dijeron que habías muerto, que habías desaparecido». Esteban Morales de la Fuente murió el día que enterró a su hermana, dijo él con voz suave pero firme. Lo que quedó fue este anciano que aprendió a sobrevivir en las calles, a dormir en los parques cuando no tenía dónde ir, a comer de la basura cuando era necesario. Este anciano que trabajó de todo, cargador, barrendero, lavacoches, jardinero, cualquier cosa que le diera unos pesos para seguir viviendo un día más. Durante 40 años, continuó, me levanté cada mañana con una sola esperanza, la de encontrarme algún día contigo cara a cara. 40 años soñando con este momento, imaginando qué te diría, cómo te haría pagar por lo que nos hiciste. 40 años cargando el odio como una piedra en el pecho, alimentándolo, cuidándolo, porque era lo único que me quedaba de mi vida anterior. Victoria sollozaba inconsolablemente, con lágrimas que parecían brotar de una fuente infinita de culpa que había estado sellada durante décadas. No sabía, repetía una y otra vez, no sabía que tu familia, no pensé que yo solo quería. ¿Qué querías?, preguntó Esteban, y por primera vez en toda la conversación, su voz no tenía rencor, solo curiosidad genuina. ¿Qué te faltaba tanto que tuviste que robarnos todo lo que teníamos? Victoria levantó la cabeza, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Mi primer esposo había muerto dejándome endeudada, susurró. Yo no tenía nada, ni educación ni herencia. Era una mujer joven y desesperada en un mundo que no perdona la pobreza femenina. Cuando oí hablar de la hacienda, cuando vi la oportunidad, pensé que era mi única salvación. Pero había otras maneras, dijo Esteban. Podrías haber pedido trabajo, podrías haber sido honesta sobre tu situación. Mi padre era un hombre generoso, te habría ayudado sin necesidad de engaños. Lo sé, murmuró Victoria. Lo supe desde el principio. Tu padre era bueno, demasiado bueno, pero yo tenía tanto miedo de volver a la pobreza que elegí el camino fácil, el camino cobarde, y durante todos estos años, durante 40 años, he vivido con esa culpa. Esteban la miró en silencio durante un largo momento. En ese rostro destruido por las lágrimas ya no veía a la mujer poderosa que lo había humillado esa mañana, ni siquiera a la mujer cruel que había destruido su familia. Veía a un ser humano roto, cargando con el peso de sus propios pecados. Durante todos estos años, continuó Victoria, he tenido pesadillas con una hacienda que se quemaba, con voces que me gritaban nombres que no entendía. He donado millones a la caridad, he construido escuelas y hospitales, he tratado de ser una mejor persona, pero nunca pude quitarme esa sensación de que había algo terrible en mi pasado, algo que había bloqueado de mi memoria. Se limpió la cara con el dorso de la mano, manchándose aún más el maquillaje. Cuando te vi esta mañana, cuando me reí de ti, cuando te humillé frente a todos, algo dentro de mí se revolvió. No sabía por qué, pero me sentí enferma después de irme, como si hubiera hecho algo imperdonable. Y lo hiciste, dijo Esteban suavemente. Pero no fue esta mañana, fue hace 40 años, cuando decidiste que tu supervivencia valía más que nuestras vidas.
El silencio se extendió entre ellos como un puente sobre un abismo de dolor. Los últimos transeúntes de la tarde pasaban a lo lejos, ajenos al drama que se desarrollaba en esa esquina olvidada de la plaza. Las luces de los faroles comenzaron a encenderse, creando círculos dorados de luz en la creciente oscuridad. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Victoria finalmente con voz ronca. «¿Cómo puedo reparar aunque sea una pequeña parte del daño que causé? Sé que no puedo devolverte a tu madre ni a tu hermana. Sé que no puedo darte de vuelta esos 40 años perdidos, pero debe haber algo». Esteban sonrió por primera vez en décadas, y era una sonrisa extraña, cargada de tristeza pero también de algo que podría haber sido paz. «La hacienda San Miguel de los Morales», dijo lentamente. «¿Qué pasó con ella?» «La convertí en un complejo de oficinas y centros comerciales», admitió Victoria con vergüenza. «Ha sido muy próspera todos estos años. He ganado millones con esa tierra». Su voz se quebró. «Con la tierra de tu familia». «Devuélvemela», dijo Esteban, pero no había rencor en su voz. «No para mí, ya soy demasiado viejo y he aprendido a vivir sin nada. Devuelve la propiedad a la comunidad. Construye un hospital donde estuvo la casa de mi padre, una escuela donde estaban los establos, un asilo donde mi madre solía tener su jardín de rosas. Convierte el lugar donde mi familia sufrió en un lugar donde otras familias puedan sanar». Victoria asintió fervientemente, como si esas palabras fueran las primeras que tenían sentido en décadas. «Lo haré», dijo con una determinación que sorprendió a ambos. «Mañana mismo empiezo los trámites. Crearemos la Fundación Esperanza Morales de la Fuente, y toda la propiedad será dedicada al bien común». «Esperanza», repitió Esteban, y su voz se suavizó completamente. «Sí, que lleve el nombre de mi hermana. Ella siempre quiso ayudar a otros, especialmente a los niños. Que su nombre viva en algo hermoso». Victoria se puso en pie lentamente, con las piernas temblorosas y la ropa arrugada. ¿Podrías perdonarme lo suficiente como para dejar que te ayude? No con dinero como limosna, sino, podrías dejar que sea tu amiga. ¿Podrías enseñarme cómo ser una mejor persona?» La pregunta colgó en el aire como una mariposa frágil. Esteban la consideró cuidadosamente, viendo en los ojos de Victoria no a la mujer que había destruido su vida, sino a alguien que estaba tratando desesperadamente de encontrar la redención. «La amistad se construye con tiempo y confianza», dijo finalmente. «Pero podemos empezar. Podemos intentarlo. Después de todo, los dos hemos perdido mucho. Los dos hemos sufrido, solo que en formas diferentes». Victoria sonrió a través de sus lágrimas, y por primera vez en 40 años, la sonrisa era genuina, sin máscaras, sin cálculos. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de ser mejor de lo que he sido». Se quitó el anillo de diamante de su dedo, ese anillo que había comprado con las primeras ganancias de la hacienda robada, y se lo entregó a Esteban. «Este anillo lo compré con el dinero de tu familia. No puedo quedármelo sabiendo de dónde vino». Esteban miró el anillo brillando bajo la luz del farol. Luego miró a Victoria. «Quédatelo», dijo suavemente, «pero cada vez que lo veas, recuerda que el verdadero valor no está en las cosas que posees, sino en las vidas que tocas para bien. Úsalo como recordatorio de la persona que quieres llegar a ser». Victoria se puso el anillo de nuevo, pero ahora se sentía diferente en su dedo. Ya no era un símbolo de éxito robado, sino una responsabilidad, un recordatorio constante de la segunda oportunidad que había recibido. Mientras se alejaban en direcciones opuestas esa noche, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado en sus corazones. Esteban caminó hacia su pequeña habitación alquilada con pasos más ligeros de los que había tenido en décadas. Ya no cargaba el peso del odio, y aunque la tristeza por sus seres queridos perdidos siempre estaría ahí, ahora estaba mezclada con algo parecido a la esperanza. Victoria caminó hacia su auto de lujo, pero por primera vez en décadas, no se sentía vacía por dentro. Tenía un propósito, una misión, una oportunidad de transformar el mal que había hecho en algo bueno. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero al menos ahora sabía cuál era ese camino. Al día siguiente, los abogados más caros de la ciudad se sorprendieron cuando Victoria Sandoval entró a sus oficinas con instrucciones precisas: transferir toda la propiedad de la antigua hacienda San Miguel de los Morales a una fundación benéfica que se establecería inmediatamente. Algunos trataron de disuadirla, hablándole del valor millonario de la propiedad, pero ella fue inflexible. «Hay cosas más valiosas que el dinero», les dijo con una firmeza que no habían visto antes en ella. «Y una de ellas es la posibilidad de dormir en paz».
Los trámites legales tomaron semanas, pero Victoria los siguió personalmente, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Mientras tanto, comenzó a visitar a Esteban regularmente, no como la mujer poderosa visitando al pobre anciano, sino como alguien que estaba aprendiendo a ser humilde, a escuchar, a valorar la sabiduría que viene del sufrimiento. Esteban, por su parte, descubrió que perdonar no había sido el final de su historia, sino el comienzo de una nueva. Por primera vez en 40 años tenía algo más que hacer que simplemente sobrevivir. Tenía una misión: asegurarse de que la memoria de su familia viviera en algo hermoso y útil. 6 meses después, en el lugar donde una vez había estado la casa señorial de la hacienda, se colocó la primera piedra del Hospital Esperanza Morales de la Fuente. La ceremonia fue pequeña pero significativa. Victoria estaba presente, vestida de manera sencilla, junto a Esteban, que llevaba un traje modesto pero digno que ella había insistido en comprarle. «Mi hermana habría estado orgullosa», murmuró Esteban mientras veían cómo los trabajadores comenzaban la construcción. «Siempre soñó con ayudar a otros, y lo está haciendo», respondió Victoria suavemente. «A través de ti, a través de esta fundación, a través de todos los que se beneficiarán de este lugar. Los muertos pueden vivir para siempre en el bien que hacemos en su memoria». En los meses que siguieron, Victoria se involucró personalmente en cada aspecto de la fundación. No se limitó a escribir cheques desde su oficina, estaba ahí durante la construcción, consultando con arquitectos, hablando con los futuros médicos y enfermeras, asegurándose de que todo se hiciera con el mismo amor y cuidado que la familia Morales había puesto en su hacienda original. Esteban, mientras tanto, se convirtió en una especie de guardián de la memoria familiar. Trabajó con historiadores locales para documentar la historia real de la hacienda, no la versión oficial que Victoria había creado décadas atrás, sino la historia verdadera de una familia trabajadora que había amado esa tierra durante generaciones. Un año después de su encuentro en la plaza, el hospital abrió sus puertas. Era pequeño pero moderno, equipado con lo mejor que el dinero podía comprar, pero también con algo que no se puede comprar: amor. Cada habitación tenía una ventana que daba a jardines cuidadosamente diseñados, cada pasillo estaba lleno de luz natural, cada detalle había sido pensado para traer sanación no solo al cuerpo, sino al espíritu. En la inauguración oficial, Victoria dio un discurso que muchos recordarían por años. «Este hospital», dijo, «existe porque una familia buena fue destruida por la codicia y el egoísmo. Existe porque un hombre eligió el perdón sobre la venganza, la esperanza sobre el rencor. Y existe para recordarnos que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, nunca es demasiado tarde para reparar el daño que hemos causado». Cuando llegó el turno de Esteban de hablar, tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. «Mi madre, mi padre y mi hermana no pueden estar aquí hoy», dijo con voz clara, «pero su amor sí está aquí. Está en cada ladrillo de este edificio, en cada cama que consolará a un enfermo, en cada mano que sanará a un herido. Ellos no murieron en vano si su memoria puede seguir dando vida». Después de la ceremonia, Victoria y Esteban se sentaron en un banco en los jardines del hospital, bajo la sombra de un árbol de roble que había sido plantado en memoria de la familia Morales. Era el mismo tipo de árbol que había crecido en el patio de la casa original, un enlace tangible entre el pasado y el presente. «¿Te acuerdas cuando dijiste que si vendía todos los relojes te casarías conmigo?», preguntó Esteban con una sonrisa suave. Victoria se sonrojó ligeramente. «Fue cruel e inmaduro de mi parte, una broma de mal gusto». «No fue una broma», dijo Esteban pensativamente. «Fue el destino usando tu crueldad para traernos a este momento. En cierto modo, nos casamos ese día, no en matrimonio, sino en algo más profundo. Nos unimos en el propósito de sanar, de reparar, de hacer que algo bueno saliera de tanto dolor». Victoria tomó su mano arrugada entre las suyas. «Tienes razón. Y aunque no llevemos anillos ni hayamos tenido una ceremonia, siento que eres mi familia ahora, la única familia real que he tenido en mi vida adulta. Y tú eres la hermana que perdí», respondió Esteban. «Diferente a Esperanza en muchas formas, pero hermana al fin. Alguien con quien puedo compartir la carga de mantener viva la memoria de los que amamos». Pasaron los años. El Hospital Esperanza se convirtió en el orgullo de la región, conocido no solo por su excelencia médica, sino por su calidez humana. La Escuela Técnica Rodrigo Morales, construida donde habían estado los establos, enseñaba oficios a jóvenes de familias pobres. El asilo de ancianos María Elena Morales, donde había estado el Jardín de Rosas,
daba dignidad y cuidado a los mayores abandonados. Victoria y Esteban envejecieron juntos, no como esposos sino como compañeros en una misión sagrada. Ella aprendió a vivir simplemente, vendió su mansión y se mudó a una casa modesta cerca de la fundación. Él aprendió a confiar de nuevo, a creer que no todas las personas eran capaces de traición. En las tardes, cuando el trabajo del día había terminado, se sentaban en el mismo banco bajo el roble, a veces hablando, a veces en silencio, siempre en paz. Victoria nunca volvió a usar ropa ostentosa o joyas caras. Esteban nunca volvió a vender en la calle, pero mantuvo sus manos ocupadas, esta vez cuidando los jardines del hospital donde su hermana había soñado enseñar a leer a los niños. La plaza donde todo había comenzado ahora tenía una pequeña placa que Victoria había mandado instalar sin que Esteban lo supiera. Decía simplemente: a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Cuando él la descubrió, no dijo nada, solo sonrió. Una mañana de primavera, 10 años después de su encuentro, Esteban no se despertó en su pequeña habitación junto al hospital. Victoria lo encontró en paz, con una sonrisa suave en los labios y una foto descolorida de su familia en las manos. En su mesa de noche había una carta dirigida a ella. «Querida hermana Victoria», decía la carta con su letra cuidadosa, «si estás leyendo esto significa que mi tiempo aquí ha terminado. Quiero que sepas que estos últimos años han sido los más felices de mi vida, no porque haya recuperado lo que perdí, sino porque aprendí que el amor verdadero no es solo el que damos a quienes nos aman, sino el que ofrecemos a quienes nos han herido cuando están listos para sanar. La fundación es tuya ahora, pero no como propiedad, sino como responsabilidad. Mantén viva la memoria de mi familia no con dolor, sino con alegría. Ellos habrían estado orgullosos de lo que hemos construido juntos. Y por favor, no llores mi muerte, porque por primera vez en 40 años, me voy en paz. Tu hermano en el perdón, Esteban». Victoria lloró como no había llorado desde aquella noche en la plaza, pero eran lágrimas diferentes, no de culpa o remordimiento, sino de gratitud por haber conocido el verdadero amor, el que transforma, el que sana, el que hace posible que incluso las heridas más profundas se conviertan en fuentes de bendición para otros. El funeral de Esteban fue sencillo pero concurrido. Vinieron médicos del hospital, maestros de la escuela, enfermeras del asilo, y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación que él había inspirado. Victoria dio el último discurso, y sus palabras fueron pocas pero poderosas. Esteban Morales de la Fuente me enseñó que la venganza es una prisión que construimos para nosotros mismos, pero el perdón es la llave que nos libera. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el odio, y me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Hoy, 20 años después de aquel encuentro en la plaza, Victoria Sandoval, ahora de 70 años, sigue dirigiendo la Fundación Esperanza Morales de la Fuente. Cada mañana se levanta antes del amanecer y camina por los jardines del hospital, deteniéndose siempre en el banco bajo el roble donde solía sentarse con Esteban. En su escritorio guarda 2 fotografías, una de la familia Morales en sus días de gloria, que encontró entre las cosas de Esteban, y otra de ella y él el día de la inauguración del hospital, sonriendo como los hermanos que llegaron a ser. Entre las 2 fotos hay un reloj barato, uno de los últimos que él vendió aquella tarde que cambió sus vidas para siempre. El reloj ya no funciona, pero Victoria lo conserva porque le recuerda que el tiempo verdaderamente importante no es el que marca un reloj, sino el que pasamos sanando las heridas que hemos causado, construyendo puentes donde había abismos, y transformando nuestros peores errores en nuestros mejores legados. Y cada atardecer, cuando las luces del hospital se encienden, y los jardines se llenan de la fragancia de las rosas que plantó en memoria de la madre de Esteban, Victoria susurra una oración de gratitud por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para volver a casa, aunque el camino de regreso esté pavimentado con lágrimas de arrepentimiento y años de trabajo silencioso. Porque al final comprendió que el verdadero milagro no fue que Esteban vendiera todos los relojes antes del anochecer, sino que 2 corazones rotos encontraran la forma de sanarse mutuamente, y que del dolor más profundo naciera la alegría más pura, la de saber que el amor puede vencer incluso a la traición, y que la redención es posible para cualquiera que esté dispuesto a pagar su precio en humildad y servicio. En la entrada del hospital, grabadas en mármol negro, están las últimas palabras que Esteban escribió en vida: «El perdón no cambia el pasado, pero libera el futuro». Y debajo, en letras más pequeñas,
Victoria añadió, en memoria de quienes supieron transformar su dolor en bendición para otros. Así terminó la historia del vendedor de relojes y la empresaria cruel, no con una boda como había comenzado en broma, sino con algo mucho más profundo, con la unión de dos almas que aprendieron que el amor verdadero no es el que nace de la atracción, sino el que crece del perdón, se fortalece en el servicio, y encuentra su plenitud en dar vida a los sueños de quienes ya no pueden soñar. Y en las noches claras, cuando la luna llena ilumina los jardines del hospital, dicen que se puede ver la silueta de un anciano cuidando las rosas, como si el amor fuera tan poderoso que ni siquiera la muerte pudiera romper los lazos que forja entre las almas que han aprendido a perdonarse mutuamente. Bendito sea Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, y que puede hacer que hasta de nuestros peores errores broten las flores más hermosas.